Los objetivos terapéuticos se diseñan en el contexto de lo terapéutico. Nosotros acá funcionamos como equipo y dentro de las características del equipo planteamos algunos lineamientos que tienen que ver con los objetivos terapéuticos relacionados a ese niño. Para ir pensándolo un poco mejor, cuando hay una demanda de acompañamiento terapéutico, la cuestión, el objetivo concreto, general, podemos decir, que todo el equipo terapéutico persigue es generar el mayor grado de autonomía, el mayor grado de independencia, el mayor grado de desenvolvimiento y desarrollo potencial de las capacidades físicas, de las capacidades mentales, de las capacidades emocionales y de las capacidades de aprendizaje, pero en relación al campo que es de nuestra competencia. Por lo tanto, se desarrollan trabajos de equipo de trabajo, de coordinación de trabajo, de especificación de objetivos específicos, porque para llegar muchas veces a los objetivos generales se requieren de complementar ciertos objetivos específicos y de ir generando lo que nosotros llamamos vínculos, ir generando con el niño la posibilidad de que haya una posibilidad de interacción, de intervención, de contención basada básicamente en el vínculo, en lo que el niño puede generar a través de la confianza en quien va a estar como acompañante terapéutico ocupando con él un espacio durante muchas horas al día. Sobre qué es lo que hace el acompañante terapéutico, también hay un capítulo interesante en uno de los anexos de esta resolución que da cuenta de la necesidad de la supervisión. El acompañante terapéutico tiene que estar supervisado por un supervisor específico, quien tiene que llenar una planilla, dando de alguna manera fe que está acompañando desde la supervisión a ese acompañante terapéutico. Y esto tiene que quedar registrado en la escuela. Los supervisores hacemos un seguimiento, no solamente de lo que el acompañante realiza en función de los objetivos pedagógicos que dentro del plan pedagógico individual se plantean, sino básicamente para velar que la función del acompañante terapéutico sea esta, sea la función de un acompañante terapéutico y no se confundan con funciones, por ejemplo, que tienen que ver con la maestra especial o que tienen que ver con la maestra de grado o que tienen que ver con el terapista ocupacional o con la psicopedagoga. La especificidad del campo de intervención del acompañante terapéutico es acotado justamente a lo que hace a sus funciones, a su rol dentro de la escuela y a su actividad dentro de este ámbito que es el ámbito escolar. Entonces, bueno, muchas veces uno se encuentra con esta situación de desconocimiento por parte de la familia, que bueno, pensó que a lo mejor era alguien que no requería de estos requisitos, que no tenía que pertenecer a una institución o que no tenía que tener una supervisión, o muchas veces también alguna dificultad por parte de la escuela que, lógicamente, no entendiendo del todo de qué se trata el rol del acompañante terapéutico, lo ubica un poco en el plano de un auxiliar docente, generando una tensión justamente porque no es para lo que el acompañante terapéutico se ha formado. Teniendo en cuenta que la formación del acompañante terapéutico hoy es una formación oficial, o sea, hay resoluciones ministeriales que también obligan al acompañante a tener una formación específica, esto por lo menos desde el año 2015. Desde el año 2015 para acá, todos los acompañantes terapéuticos tienen que tener un título oficial. Los que se formaron antes del 2015, bueno, está en una situación de discusión, pero pueden ejercer como acompañantes terapéuticos, lógicamente con las supervisiones y con todo lo que hace a la lógica, tal como lo especifica la resolución 782, que den cuenta de que están trabajando y actuando de una manera ética, de una manera profesional y lógicamente supervisados por una institución que da fe de esto. Por lo tanto, hay una serie de resoluciones, hay una serie de leyes directamente ligadas a este quehacer. Y es importante mancomunar esfuerzos para que la familia, los miembros de la escuela, todo lo que hace al contexto escolar estén al tanto de cuáles son las incumbencias, no solamente del acompañante terapéutico, sino de todo el equipo terapéutico que está trabajando desde la perspectiva de la dirección del tratamiento en función de los objetivos terapéuticos a lograr. Pues sabes que es muy interesante intentar corregir algunos aspectos en relación a estos criterios, porque uno nota cuando una
cuando una profesión crece tan exponencialmente como el acompañamiento terapéutico ha crecido en estos últimos 2 o 3 años, va encontrando con que hay mucho desconocimiento y aún algunos acompañantes terapéuticos, dada la situación que genera esta demanda tan grande, pierden un poco a veces el sentido de cuál es su rol y cuáles son sus incumbencias. Y cuando tampoco son del todo conocidas por la familia o por la institución, pueden generar alguna situación en donde la labor del acompañante terapéutico queda un poco desdibujada. Y es un poco nuestra obligación como profesionales de la salud reencuadrarla y plantear esto, generar alternativas de diálogo a partir de los cuales la familia y la escuela puedan saber de qué se trata, estar con un niño, con un menor, con un alumno en el contexto del aula, acompañado terapéuticamente. Nosotros desde nuestro espacio seguimos intentando generar, por un lado, la supervisión del acompañante terapéutico, la formación del acompañante terapéutico, la psicoterapia del acompañante terapéutico, porque también es fundamental que el AT esté de alguna manera atravesado por una psicoterapia o un análisis que permita también elaborar ciertas zonas oscuras como todos las tenemos, sobre todo alguien que está trabajando como efector en salud. Y por otro lado, trabajar familiarmente con la madre y en algún caso poder atender a los requerimientos institucionales, dando nuestro teléfono, dando nuestra posibilidad de apertura a cualquier tipo de duda o cualquier tipo de situación que surja de la escuela. La idea es trabajar interdisciplinariamente. Nosotros, por lo general, en cada emisión, esto lo planteamos como prácticamente una obligación hoy. Casi cualquier tratamiento lo pensamos desde lo interdisciplinario. Por este motivo, imagínate que un tratamiento que implica un acompañante terapéutico que va a estar muchísimas horas en la semana con un alumno en un contexto que no le es propio, en un contexto que en definitiva es un contexto escolar, requiere sobre todo de un tratamiento mucho más interdisciplinario y mucho más abarcativo, tomando en cuenta no solamente aspectos del alumno paciente, sino básicamente del contexto familiar, del contexto institucional y de todos los efectores que puedan ser de utilidad a los fines de lograr los objetivos esperados, ¿no? Y especificados en el plan pedagógico individual desde lo pedagógico y en el plan terapéutico desde lo terapéutico. Ahí es donde hay como un entrecruzamiento de discursos, el discurso pedagógico, el discurso docente con el discurso de la psicología, y en este entrecruzamiento de discursos lo importante es que se puedan generar puntos de encuentro, puntos de coincidencia a los fines de lograr la mayor eficacia posible para que este niño logre sus objetivos. Así que me interesaba mucho esto de empezar por lo menos a tirar algunas pautas como para poder pensar esta temática. A mí me parece que es algo que está recién empezando a surgir con la fuerza de una profesión nueva, con lo cual quizás en otras emisiones puntualizaremos algunos aspectos específicos que hacen al quehacer del rol del acompañante terapéutico en la escuela, tanto en el contexto de los niños en la escuela primaria como en otros niveles en donde también se está planteando la necesidad muchas veces del acompañamiento terapéutico para hacer sostenible la posición de un alumno paciente dentro de un contexto institucional. Así que lo seguimos charlando en las próximas emisiones y nos estamos viendo en próximos programas.